Hoy les quiero hablar de algo que es vital en la vida de nosotros y que lo necesitamos para estos tiempos finales, tiempos difíciles. Y es acerca de la intercesión. Gracias, Señor. La intercesión. Pero para hablar de la intercesión tuve que buscar qué es realmente la palabra intercesión, qué significa la palabra intercesión. Y la tuve que buscar en 3 idiomas diferentes. Una, porque el Nuevo Testamento ya lo saben que es en griego, el Antiguo en hebreo y algunos libros como el de Esther en arameo, pero solo busqué en griego, en hebreo, y como nuestra lengua desciende del latín, Gracias. lo tuve que buscar, obvio, en latín. Aquí me servía. Ay, perdonen que la presencia de Dios fue muy fuerte. En el idioma hebreo se llama palal, que significa orar, asaltar a alguien o interceder. Mediar como juez entre dos partes. Ese es en hebreo. En el griego se llama enteuxis. Significa oración con tiempo y lugar, previamente planificada, con el propósito de aproximarse al rey. Este verbo griego aparece muchas veces en el Nuevo Testamento para interceder. Y en español, intercesión viene del latín interceder, que significa ponerse en medio e intervenir, ir o pasar. Sus componentes léxicos, el prefijo inter, quiere decir entre, y ceder, que es caminar, ceder, dar el paso y abandonar. Me encantó más la de latín, de las 3. Es como más específica en lo que hace un intercesor. Entonces viene la pregunta, ¿qué es un intercesor? Es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien. Eso es lo que hace un intercesor. O para defenderla de algo. El término traduce una palabra hebrea que significa asaltar a alguien con peticiones. Ahora vamos a ver los ejemplos que nos da la Biblia. Abraham intercedió ante Dios por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, en Sodoma. Génesis 18, 23 al 33. Ahí puede ver lo que Abraham hizo cuando ustedes se acuerdan que 3 ángeles lo visitaron y le dijeron que la situación de esa ciudad ya era insoportable para Dios y que la iban a destruir. Y Abraham corre a interceder por su sobrino porque sabe que Lot estaba viviendo en esa ciudad. Juan, Génesis 18, 23 al 33, puede leer usted la historia de Abraham. En otro caso, dice que Mardoqueo animó a Esther, su prima, a que hablara con el rey Asuero para interceder delante de él por su pueblo. Eso está en Esther 4:8. Ustedes saben que hubo un malvado que hizo un edicto para exterminar a todos los judíos el día 13 de Adar, que él tiró el pur. El pur es la suerte en arameo, pero esa suerte se le revierte, el purín, que ahí viene la fiesta del purín. Y él había hecho un poste gigante con una soga porque ahí iba a colgar al primo de Esther, ¿verdad? El malvado Amán. Y al final él quedó ahí como piñata colgando de la posta. Los judíos en la sinagoga donde yo trabajé en seguridad de una sinagoga, le enseñaban a los niños la historia del hombre que murió en su propia horca. Así se le enseñaban a los niños, el hombre que murió
en su propia boca. Y la festividad del Purim, ellos daban unas galletitas en forma de sombrero, ¿verdad? Que dicen que ellos que es el sombrero del malvado Amán, porque la cabeza de él quedó colgado ahí como piñata, cuando levantó su mano contra los israelitas, ¿verdad? Eso está en Esther 4:8. Otro ejemplo de intercesión. Muchas veces Moisés intercedió por Israel delante de Dios, diciendo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado. Eso está en el libro de Éxodos 32, del 31 al 32. La intercesión de Moisés por el pueblo. Parece que el pueblo, pues, no parece, era cabezón y le daba muchos problemas. ¿Qué es la intercesión? Es la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo a su favor para conseguir un beneficio, perdón, etc. Hay muchos casos de intercesión en las Escrituras y se puede añadir o señalar en el Antiguo Testamento la intercesión de Abraham delante de Dios, ya se la dije por Lot, la intercesión de Esther ante el rey. Hay muchos casos de intercesión de Moisés. Todos ellos hicieron el papel de intercesores, dice. Las múltiples intercesiones de Moisés buscando el perdón de Dios hacia una nación rebelde se encuentran registradas en Éxodo 32, 11, 14, 21, 24, 33, 12, 16, Deuteronomios 9, 13, 29. Parece que le daba mucho dolores de cabeza a este siervo. Y muchos otros ejemplos como el de Samuel, Daniel, Esdras, Nehemías, orando por la bendición y la restauración de su pueblo, ¿verdad? Jeremías era otro intercesor. Entonces, ¿de qué trata la oración del intercesor? Es una oración a Dios. La oración a Dios no es solamente, se trata de postura, ni de palabras, ni de repetitivas, ¿verdad? La oración a Dios es de fe. Eso es lo número uno. De fe, devoción, gratitud, alabanza, confianza, paciencia, constancia y todo aquello que te conecta espiritualmente con Él. Entonces, los intercesores vienen a ser conectores entre nosotros y Dios. Ese es el papel de un intercesor. Leímos que en latín es alguien que se pone entre medio de dos personas. Dice que los intercesores son como los guardaespaldas. Que los intercesores son como los guardaespaldas. Ah, muy bonita esa analogía. Excelente. Como las guardaespaldas de los pastores. Sí, de los hijos de Dios. Amén, amén. Amén, así mismo. ¿Verdad? Tenemos ejemplos millares en las escrituras de intercesores. Jeremías lloraba de ver el pueblo sometido en idolatría. Estaban ciegos. Y Jeremías les decía: si no cambian, van a venir otras naciones y nos van a conquistar. Y llegó el punto que ellos no querían oír la palabra de Dios. Entonces, no se sienta mal cuando a mí me pasó una vez: ¿quieres que ore? Me dijo: no. Me dijo una persona que me estaba contando un problema y yo le dije si quería que oración. Me dijo: no se sienta mal. Hay personas que no van a querer que uno interceda por ellos. Lamentablemente se va a encontrar esos casos. Jeremías se encontró con un pueblo que era rebelde y tuvo que usar unas gráficas bien violentas, bien fuertes. Se puso hasta un yugo de buey y entró al pueblo para decirles que así es como tenían que sobrevivir, que era la voluntad de Dios que los conquistara, que iban a ser conquistados, pero que si se dejaban poner el yugo, nadie iba a perecer, pero no le hicieron caso, ¿verdad? Hay tres características de un intercesor. La primera es identificación. La segunda es sacrificio.
Y la tercera característica es de poder y autoridad. Todo intercesor tiene esas tres características bien claras, ¿verdad? Identidad, sacrificio, autoridad. Y poder y autoridad. Todo intercesor tiene que tener eso bien claro. Un verdadero intercesor es compasivo y lleno de amor. Se hace muy sensible al dolor y a la carga de otros, al identificarse con la necesidad ajena. O sea, si vas a interceder por mi problema, pues de alguna manera te tienes que identificar con mi problema. Recuerden que Jesús se identificó con nosotros. El Verbo se hizo carne. ¿Me entiende? Él se identificó con nuestra humanidad. ¿Verdad? Cristo se hizo hombre de carne y sangre para identificarse con nuestra humanidad. Los cristianos debemos identificarnos de tal manera al punto que tomemos las cargas de otras personas sobre nuestros hombros y nos preocupemos por el dolor y el sufrimiento al presentar sus necesidades ante Dios. La verdadera intercesión identifica al intercesor con alguien por el que se intercede y lo lleva a un lugar predominante con Dios. ¿Verdad? El 2, el sacrificio, dice. Dios nos está llamando a hacer cosas que como intercesor no le van a agradar ni le gustan a su carne. Porque conllevan a pagar un precio. Y es que solo los que interceden en el Espíritu están dispuestos a levantarse, a orar muy de madrugada, privándose de su sueño, doblando rodillas, intercediendo por la necesidad de otras personas. Puede ser de su familia, de un amigo, de su iglesia, etc. Pero se paga un sacrificio. La gente se piensa que es broma, pero no. Y si usted ve en el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas pagaron hasta con su propia vida. Y eran grandes intercesores de Dios. Cristo se sacrificó por nosotros también. Ustedes y yo estamos llamados a hacer un sacrificio de interceder por los demás al sentir sus necesidades y orar ante el Señor y clamar, llorar y gemir en el Espíritu por ellos. Esto nos conlleva a ver a Dios cara a cara y presentar las peticiones de sus hermanos, familiares, amigos. Esto también implica el consagrarnos. O sea, el intercesor debe ser una persona consagrada, ¿verdad? Apartándonos para poder orar, ayunar, esperando delante de Dios por la respuesta. ¿Verdad? Jesús dio muchas parábolas. ¿Qué es una parábola? Enseñanza acerca de que el intercesor, otra característica es que es insistente. Podremos decir terca para lo bueno, si usamos la palabra positivamente, insistente, ¿verdad? Y eso lo encuentra en la parábola de la viuda, en Lucas 18 y el juez malvado, en Lucas 18, 1 al 8. Si alguien me la puede leer, la parábola de la viuda ante el juez, y ahí vamos a ver cómo el Señor nos trata de relatar una imagen. Lucas 18 del 1 al 8, cómo el Señor nos relata a través de una parábola lo que hace un intercesor. El que la tenga me puede leer. Dice: parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no
hará justicia a sus escogidos, que Amén. claman en el día, de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? O digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Ahí. Amén. Entonces el Señor nos relata de una mujer que tenía un caso, que era viuda. Y iba donde un juez que no tenía temor de nadie, no creía, como dicen vulgarmente, ni en la madre que lo trajo al mundo. Y ella le dijo, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ahí usted ve la constancia de la persona. Es una parábola acerca de la oración, de intercesión. Hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dijo dentro de sí, le voy a tener que hacer justicia a esta señora porque no vaya que viniendo seguidamente me colme hasta la paciencia. Entonces dice el Señor, si el juez este, que es malo, que no tenía respeto ni a hombre de Dios, hizo eso, ¿cuánto más Dios no hará por sus hijos? O sea que el intercesor tiene que tener muy adentro de su ser el entender que tiene que ser insistente, persistente y que Dios le va a contestar. Amén. Amén. Tener la fe. Amén. Ahora vamos a ver otro tipo de intercesión que se llama el clamor, ¿verdad? Eso está en Éxodo 2:23. A ver, dice, bueno, se lo voy a leer. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Esto fue cuando Moisés sale huyendo. Recuerden que Moisés ve a un egipcio golpeando a un hebreo, se enoja y en un impulso ¡fua!, mató al egipcio, al guardia egipcio, y lo enterró en la arena. A los días o al día siguiente, no sé, él vio a otros dos hebreos discutiendo y les dijo, hermanos, ¿pero por qué discuten? ¿No son acaso ustedes hermanos? Y le dice, bueno, ¿tú también me vas a matar a mí? Como hiciste con el egipcio. Y ahí él se dio cuenta que ya todo el mundo sabía el chisme. Y Moisés dijo, bueno, salgo corriendo porque me van a dar guiso, faraón. Y se fue para la tierra de Madián, lo que es ahora Arabia. ¿Verdad? Entonces sigue relatando Éxodo 2:23, dice, mucho tiempo después, ya cuando Moisés estaba allá, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. Y clamaron, un clamor, oiga, y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Mire qué lindo el clamor. Y subió a Dios el clamor de ellos. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces, usted tiene que entender que usted es un hijo de Dios, usted tiene un pacto. Los pactos usted no los hace. Los pactos los hace Dios. Los pactos no se hacen con dinero. A Dios no se le compra con dinero. Usted puede ser ofrendas de fe o puede ser votos. Sí, se puede, pero no son pactos. Está mal usado el término. Cuando te dicen haga un pacto con Dios, no es un pacto. ¿Me entiende? Es un voto que usted está haciendo o una ofrenda de fe que le da al Señor. Todos los pactos los hizo Dios. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Salomón, el pacto con el rey David. Todos los pactos los hace Dios. ¿Verdad? Y los milagros no están a la venta. Así de sencillo. Pero cuando usted haga algo con dinero, hágalo de la forma correcta. ¿Entiende? Porque cuando Naamán se sanó, llegó con aquel botín de dinero, con aquel montón de oro y Elías le dijo, te equivocaste, mijo. Eliseo, perdón, te equivocaste, los milagros no están aquí a la venta. Esa es una enseñanza acerca de que Dios lo da por gracia. Los milagros Dios no lo da por gracia, los dones son por gracia y son irrevocables también. ¿Verdad? Los israelitas clamaron por su condición. Imagínense, si esa gente llevaban 4 siglos orando, de repente hicieron algo muy diferente, hicieron un clamor. Generalmente el clamor es colectivo, ¿verdad? Yo no sé de cuántos días estaban haciendo el clamor, pero Dios lo oyó. Dios lo oyó y se acordó de su pacto. Dios lo oyó, dice, y los tomó en cuenta, ¿verdad? Ahora, mira eso de Jeremías 33:3, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
que son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Wow. ¿Verdad? Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No porque nosotros somos buena gente. No, Él nos amó primero. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, con todo eso, Cristo nos amó primero. Su misericordia. Y Él derramó su amor en nosotros. Por eso es que nosotros podemos amar a Dios. No porque somos buena gente, sino porque Cristo nos amó primero a nosotros. Amén. Wow. ¿Verdad? Y la tercera característica, ya le dije que son 3 características que tiene el intercesor, es poder y autoridad. No existe ningún límite en oración de intercesión eficaz del justo. No existe, y eso lo puede buscar en el libro de Santiago, ¿verdad? Que Santiago citaba las promesas del Viejo Testamento, que la fe del justo puede mucho, dice. Y que si la persona ha pecado y está enferma, que trajeran a los ancianos, lo ungieran con aceite y que sus pecados eran perdonados y el enfermo iba a ser curado. Porque la oración del justo puede mucho y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? El cristiano nacido del Espíritu tiene que tener en cuenta que la vida cristiana no se trata solo de usted, sino de todos. Es decir, las personas llegan porque tienen necesidad, correcto. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidad, pero no podemos pasar la vida, como digo yo en la oración del chivo: dame, bendíceme, ayúdame, prospérame, ensancha mi territorio. Todo. La oración del chivo. La oración del chivo, le digo yo, es todo me. No, tenemos que pensar como un cuerpo, todo junto. Saber que hay otros que tienen necesidad y tenemos que ponernos en dónde, en la brecha por ellos. Amén, aleluya. Creado. ¿Verdad? Creado. Estoy lleno. La oración del chivo. Y recuerde que a través de Cristo usted tuvo una posición en lugares celestes, sentado con Cristo Jesús. Eso solo se logra a través de la justificación que Cristo dio a cada uno de nosotros. Usted se mueve en la esfera de que usted ha sido justificado. Estando en esa posición de hijo, de justificado, de nueva criatura, usted tiene acceso a todas las promesas que están hechas por el Padre, ¿verdad? Y usted puede interceder. Otro intercesor, además de Jesús, que está a la diestra del Padre en los cielos, es el Espíritu Santo. Él está aquí en la tierra, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles, dice otra versión, ¿verdad? Él está a las 24 horas también, el Espíritu Santo. Porque la gente me dice, no, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Bueno, te tengo noticia, hay 2. Dice, no, ¿cómo van a haber 2? Sí, está Cristo en el cielo y está su Espíritu Santo aquí intercediendo por nosotros, por los santos aquí en la tierra. Amén. ¿Verdad? Que Él también es Dios. ¿Verdad? Usted se mueve bajo la esfera de la justicia de Cristo. Usted fue justificado. Si usted no entiende eso, de lo que es la justicia de Dios, cuando Dios lo ha declarado legalmente limpio, sin pecado, ¿se acuerda cuando Pedro tuvo la visión de un manto y vio animales? Y la voz le dijo 3 veces, mata y come. No, Señor, yo no puedo comer nada impuro o sucio o inmundo. Y la voz le dijo 3 veces, mata y come. Y él decía, no, yo no puedo. Y es que ellos tenían las leyes que Moisés les había dado, que ellos no podían comer esos animales. Y el Señor le replicó, lo que yo he limpiado, tú no lo llames sucio o inmundo. Amén. ¿Verdad? Y de repente después vinieron unos hombres y el Espíritu Santo le dijo, ve con ellos porque yo los he mandado. Y él fue donde Cornelio y todos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y fueron salvos. Y ahí él se dio cuenta que la gracia no solo era para los judíos, sino que era para todo el mundo, todo el que creyera en él. Iba a ser justificado. ¿Me entiende? Usted se mueve en la esfera de que usted es justo. Delante de Dios usted es justo. Por Cristo. Y por Cristo, porque si no, ¿cómo usted va a entrar al trono de la gracia? Jamás nunca. ¿Me entiende? ¿Y qué hizo Cristo? Cristo se puso entre Dios Padre y nosotros. Caracol. ¿Me entiende? Dios Padre no nos puede ver directo a nosotros. Tiene que ver al que está en medio intercediendo, que es Cristo. Cuando Dios Padre quiere derramar su ira porque la paga del pecado es muerte, Cristo le hace así, yo morí por ellos. Aquí estoy, yo morí por ellos.
Yo derramé mi sangre por ellos. Eso es lo que hace Cristo. Aplaca la ira de Dios Padre, porque Dios Padre es santo. Él va por su ley, la ley es santa. El problema con la ley es que la ley no salvaba a nadie, pero la ley te deja ver la voluntad de Dios y la santidad de Dios. Pero el hombre no podía, nadie podía mantener la ley, ¿verdad? Por eso vino Cristo a cumplir la ley, ¿verdad? Y nos justificó. Entonces usted se mueve bajo la esfera de la justicia de Cristo. Usted es la justicia de Dios aquí en la tierra. Ahora usted es el que le da el visado a la gente para que entren al reino de los cielos. ¿Me entiende? Sí, él se pone adelante, pero también la sangre que derramó y yo la recibí. me Correcto. cubre. Eso es lo que verse. Dios Padre Correcto. ve eso. Eso se llama estar escondido en Cristo. Amén. Cuando uno está escondido en Cristo, Cristo. usted no puede entrar directo donde el Padre. Ahora entra por Cristo. Porque usted está escondido en Dios, escondido en Cristo. ¿Me entiende? Jesús lo justificó a usted. Se puso en la brecha. Amén. Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Por eso es que Exacto. dice, por eso, Pecas, eso iba a decir yo, que dice Cristo te que, pone al frente y te pone atrás. que Dios nos ve como, Gloria a Cristo, como su Hijo gloria a Jesucristo, nos nosotros. ve sin mancha y sin pecado. Dice que nos Amén. ve como su Hijo, sin Así mancha y es. sin Ya pecado. tiene la sangre. Ahora usted se va a arrepentir, no porque usted es buena gente, Porque sino porque Cristo dejó su Espíritu Santo que lo redarguye de pecado. pecado y de juicio. Amén. Sí. Entonces usted se puede arrepentir. Por eso es que el impío sigue haciendo la maldad como que sin nada. Como que si Sí. nada. Porque él no se puede, él no tiene capacidad para arrepentirse. Sí. Pero cuando la luz llega, él es confrontado, él se ve en un espejo y dice, caramba, qué embarrada, qué pegado, Dios mío. Y el Señor lo perdona, lo perdona. El Señor lo perdona porque la sangre de Cristo tiene la facultad de que es eterna y está vigente Amén. hoy. Amén. El antiguo Pesach o Pascua judía, ellos mataban un corderito, lo ponían en el dintel de las casas y todo para que el ángel de la muerte no les hiciera los estragos que le hicieron a los egipcios, pero el corderito no los podía salvar. ¿Me entiende? Era una sangre de un animal inocente, sí, pero solo cubría el pecado. No lo podía quitar. Expiación del ¿Me pecado. entiende? Y Cristo hizo lo que se llama el perfecto sacrificio. Dios Padre no va a aceptar ningún otro sacrificio. Amén. Usted puede andar de rodillas caminando de aquí a una iglesia, prendiendo vela. Dios Padre no acepta otro sacrificio que no sea el de su Hijo Jesucristo, Amén. para que usted se acerque a Él. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie, Viene al Padre, Padre. nadie, Sí. nadie puede llegar al Padre Sí. sin la por mí. Eso ya lo determinó así Dios en su Amén. palabra, Gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, un intercesor es una persona que tiene esas tres características que dijimos que era identificación, Santificación, se identifica con la necesidad de otro, sacrificio, sacrificio, vas a pagar un precio, no te va a gustar cuando te llamen aquí a las 2 de la mañana pidiéndote oración, ya me lo han hecho, ya lo han- no te va a gustar, ya no lo han hecho, ¿verdad, chichi? sí, No te va a gustar y vas a tener que levantarte y pagar un precio y escuchar a las personas. A la gente no le gusta. Pero otra persona te diría, oye, estás viendo que son las 2 de la mañana y tengo que ir mañana a trabajar. Pero vas a tener que pagar el precio, ¿verdad? Porque la otra persona en el otro lado de la línea está en tremenda necesidad para que te llame a altas horas de la noche. No lo hacen seguido, gracias a Dios. Toco madera y que no me lo sigan haciendo. No. Pero te va a tocar Es el intercesor. levantarte y doblar las rodillas por Es el alguien. intercesor. Porque eso es lo que hace un intercesor. Y la tercera cosa es poder y Poder, autoridad. autoridad. Ese poder el Señor se lo concedió. Eso de que Señor, dame más poder, dame. No, usted es la autoridad de Cristo en la tierra. Cuando Dios Padre quiere ver la justicia de Cristo en la tierra, ¿lo ve a quién? ¡Yuhu! Lo ve a nosotros. A nosotros. ¡Yuhu! Fuimos justificados. Nosotros somos la justicia de Cristo aquí en la tierra. Amén. Pero repíteme esa frase, no. Cuando Dios Padre quiere buscar la justicia de Dios aquí en la tierra, nos ve a nosotros, porque Cristo nos justificó. Amén. Somos justificados. Nosotros somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Cristo. Yujú. Ahora nosotros somos que embajadores de su reino, sacerdotes,
real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros somos los que le damos el visado a la gente, Reyes, los príncipes. ¿verdad? A Dios le plació que el evangelio lo pasáramos de boca, no de los ángeles, sino de boca, de nosotros, de seres humanos. Ahora usted, cuando Cristo se fue, les doy poder para hallar que serpientes, escorpiones. Al que usted le quite los